Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles a ustedes en este miércoles 4 de enero de 2017. Bienvenidos a Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, cubriendo como siempre todo el territorio nacional. Este día en nuestro programa incorporamos un tema de mucho interés público y que tiene que ver con los esfuerzos que se hacen en el país para poder promover el chequeo temprano contra el cáncer de mama. Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Salvador Díaz Bazán, vicepresidente de la Liga contra el Cáncer de El Salvador, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor, bienvenido. Un gusto, Ernesto. También me acompaña la directora ejecutiva, la licenciada Karen Cornejo, bienvenida. Un gusto. Bueno, hace algunos años hablar de cáncer era sinónimo de muerte. Hoy, transcurrido el tiempo, las cosas han cambiado, gracias a diversos esfuerzos institucionales que promueven chequearse a tiempo para no ser víctima de este flagelo. Hemos querido poner en relieve este tema iniciando el año 2017 porque queremos, como Megavisión, sumarnos a las campañas de concientización entre mujeres y hombres que podrían padecer el MAR. Desde luego, este es un punto importante que resaltarlo, sobre todo porque hemos estado desde luego acostumbrados a estar entretenidos en algunos temas de país que obviamente han sido del abordaje como tal, pero también hay otros, si le queremos llamar, enemigos silenciosos que andan por ahí, que necesitan ser observados y sobre todo atendidos. El tema del cáncer de mama no solo predomina, aunque en su mayoría es en las mujeres, pero también hay porcentajes, según veía, de padecimientos en hombres. Pero es un tema que desde luego lo ponemos en relieve este día para que usted nos acompañe y pueda despejar todas aquellas dudas también que se van a desarrollar con nuestros invitados. Nos vamos con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que nos dé también un preámbulo importante sobre el tema que nos ayude desde luego a desarrollar en esta hora y media con nuestros invitados. Gracias, Ernesto, un saludo para tus invitados. Como ya lo mencionaba, se trata de una situación difícil, tanto física como psicológicamente. Sin embargo, la palabra clave al hablar de cáncer es prevención. Veamos. Se trata de un diagnóstico difícil de asimilar. Que le digan a uno cáncer, yo me lo imaginaba terminal. A esto se añade otro fenómeno, el cáncer de mama en mujeres jóvenes, incidiendo para que los casos en 2016 incrementaran un 27%. Tenemos aproximadamente de un 5 a un 10% que se está presentando en estas pacientes, que la mayoría de estas pacientes jóvenes tienen antecedentes familiares. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le llamamos el cáncer hereditario? Con los avances de la medicina y los fondos destinados para los tratamientos, jóvenes o adultas deben tener presente que la enfermedad puede ser curada. El hospital ha tenido un gasto de $518,484, que son $500,000 en quimioterapia para nuestras pacientes. De las condiciones en que es detectado depende mucho. Prevenir significa tratamientos menos dolorosos y mayores garantías de vida. Ernesto, no olvidemos que la batalla es difícil y después de Dios, los medicamentos son de suma importancia. Pero además, la solidaridad y compañía de familiares y amigos hacen que el camino sea menos doloroso. Con esta información vuelvo al estudio. Adelante. Gracias, Lorena. En efecto, van a ser elementos importantes que vamos a sumar al análisis y a la comprensión mejor del tema. Así es que nuevamente bienvenidos a usted que nos sintoniza. Recuerde @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que usted tiene para poder formular sus comentarios y despejar todas aquellas dudas que a lo mejor se generen a lo largo de nuestra conversación. También nuestra señal en vivo, si usted pertinentemente va a salir, usted puede llevarnos en su teléfono móvil, ahí lo está viendo en sus pantallas, búsquenos como Diálogo con Ernesto López en Facebook y de esa manera usted tiene en tiempo real nuestra señal, aquí o en cualquier lugar del mundo. También
lo retransmite la cuenta de Ernesto López Radio. Así es que desde ya tiene usted dos opciones para poder sintonizarnos si se desplaza por cualquier lugar de nuestra república. A ver, antes de poder, sé que hay mucho de qué hablar sobre este tema. Antes quisiera conocer de ustedes si es que verdaderamente existen vacíos educativos para entender, comprender y hablar mejor qué es el cáncer de mama, doctor. Definitivamente, Ernesto, ustedes lo acaban de decir y es parte de nuestro mensaje. Quizás no existe en el léxico médico ninguna palabra que provoque más miedo ni desesperanza que el cáncer. Y en todas partes, no solo aquí, la gente evita hablar de cáncer. Entonces no existe un vacío, existe un miedo, existe un océano de ignorancia en lo que es el cáncer. El cáncer es más antiguo que el hombre, ya lo tenían los dinosaurios. Lógicamente, tenemos que hablar de él, porque el cáncer es curable en la mayor parte de los casos si se diagnostica a tiempo. Entonces, gracias a Dios a estas campañas que están habiendo, como la campaña de octubre del cáncer de la mama, que es mundial, han empezado a abrir la temática de este problema en todo el mundo y aún en El Salvador. Sin embargo, en El Salvador, el cáncer más frecuente en la mujer no es el cáncer de la mama, es el cáncer del cuello de la matriz, por mucho. Y es un cáncer que da a la mujer de más escasos recursos, y nosotros en el Instituto del Cáncer tenemos 3 casos de cuello de la matriz por un cáncer de mama. Esto para ponerle un programa general. ¿Por qué tiene importancia el cáncer? Porque según vamos a hablar de este tema, pero vamos a basarnos, Ernesto, no en pequeños estudios, vamos a hablar de la Unión Internacional contra el Cáncer, de la American Cancer Society, que agrupa miles y miles de casos que son los que tienen realmente la palabra en esto de poder hablar de estadísticas reales y curaciones. Entonces, siendo así, la primera cosa es que en el mundo mueren 8 millones de personas por cáncer cada año. En El Salvador mueren 5 millones de personas cada año por cáncer. Si lo ve, es casi igual que la muerte por violencia que tenemos. ¿En El Salvador mueren? En El Salvador, 5.000. 5.000. 5.000, ¿verdad? Entonces, eso es lo que contamos, ¿verdad? Porque probablemente no todos los casos son reportados como cáncer y nos quedan algunos en las lejanías que no están contabilizados. Aparte, tenemos mucha gente viviendo afuera, probablemente sea más, pero lo que sí le podemos decir es que 5.000 personas mueren de cáncer en El Salvador cada año. Como primera cosa. La segunda cosa importante que a todo el mundo le tiene que quedar clara es que el 40% de la población viva va a tener un diagnóstico de cáncer alguna vez en su vida. ¿Cómo la ve? 4 de cada 10. O sea, estamos prácticamente todos bajo esa aura de poder ser El cáncer víctimas. es el gran emparejador, no respeta edad, sexo, religión ni posición social. Ataca a todo el mundo, pero definitivamente hay diferentes estadísticas de cáncer para el desarrollo social de los países. Acepto la corrección. Sí. No es cuestión de educación, es cuestión de miedo. A cualquiera le da miedo lo que está diciendo. Pues el que diga que no es mentiroso, porque yo creo que a nadie existe que diga que no le tiene miedo al cáncer. Todos le tenemos, claro. Ernesto, eso es una cosa natural. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, pero la misión del instituto es tratar de vencer ese miedo, ¿verdad? Ofreciendo de que la palabra cáncer no siempre significa muerte. Si esto fuera cierto, los institutos de cáncer en el mundo no tendrían ninguna razón de ser. Ya hubiéramos cerrado, hubiéramos puesto funerarias. Pero la verdad es que es posible salvar mucha gente de cáncer. Ok. Ya hablaremos del tema del instituto. ¿Por qué esa tendencia creciente de casos hoy en día
como usted lo habla, de cada 5, 4 están sujetos No, a padecer. de cada 10, 4. De cada 10, 4. De cada 5, 2. De cada 5, 2. O sea que en cada familia van a haber 2 casos de cáncer. Estadísticamente, por eso insisto. Estadística mundial. ¿Por qué razón, doctor? ¿Por qué hoy se habla más de cáncer o es porque tenemos una sociedad más informada? ¿O es que siempre ha venido predominando? ¿Qué está pasando en el mundo? Pienso que ambas cosas, Ernesto. Número uno, definitivamente hoy la sociedad está mucho más informada. Una vez yo decía en un congreso de Colombia, porque me decían por qué El Salvador tiene tanto cáncer con relación a otros países de Centroamérica. Yo les decía, porque nosotros sí sabemos contar, porque la verdad de las cosas es que gente aquí se muere de empacho, se muere de lo que usted quiera, allá en el campo y es cáncer. Sí. Entonces, cuando usted ya tabula verdaderamente, se da cuenta que las estadísticas mundiales no mienten, que usted está dentro de esos parámetros. Lo que cambia es quién se muere. Porque el cáncer, en cada país, tiene una distribución distinta. ¿Qué quiero decir con esto? Países subdesarrollados tienen un tipo de cáncer. En los países subdesarrollados está el 70% de los cánceres que se curan. Hablemos de cáncer del cuello de la matriz, sobre todo, que es altísimo en América Latina, África, parte sur de Europa y Asia. Y sin embargo, el cáncer de mama es más frecuente en países desarrollados. O sea, ahí decía su colaboradora y la doctora que el cáncer tiene una historia genética, ¿sí? Porque cuando una madre tiene cáncer, la hija tiene el doble en mama, el doble o el triple de posibilidades de desarrollar cáncer de mama. Pero últimamente la tendencia no es que el código genético es el que está implementando el cáncer, es el código postal. Si usted vive en Estados Unidos, usted va a tener un tipo de cáncer totalmente distinto al que tiene en El Salvador. El desarrollo económico ha hecho que el cáncer vire de unos tipos de cáncer a otros tipos de cáncer. ¿Qué experiencias se tienen? Después vamos a hablar porque me interesa conocer el papel, el rol que tiene el Instituto del Cáncer que ustedes representan. ¿Qué experiencias se recogen, digamos, en ese contexto, licenciada Cornejo? Básicamente, en el instituto recibimos al 80% de la población no asegurada y recopilamos toda esa experiencia de cáncer de cuello uterino como de mama, y es los casos de éxito los que nos ayudan y lo que nos impulsan a seguir en esta lucha y en esta búsqueda de fondos para nosotros poder subsistir y seguir dando la atención que brindamos. Es todas las personas que nos visitan, que son nuestros pacientes, los que nos impulsan, como les repito, a dar esta lucha, porque son experiencias de éxito, casos alentadores. Nuestras cifras son muy buenas y lo que estamos tratando es de prevenir, de hablarle a la población para que prevenga, porque aumentaríamos las probabilidades de sobrevivencia. Es una puerta de atención, prevención y tratamiento. Correcto. Ese es el Instituto del Cáncer, que por cierto lleva el nombre de su padre, doctor, ¿verdad? A quien yo en lo particular tuve también el honor de conocerlo desde hace muchos años que inicié en el periodismo. Era un hombre que estaba siempre, desde luego, en esa constante actividad filantrópica de poder ayudar a los demás. Cuando yo planteo de las experiencias que se recogen en el instituto, ¿son personas que llegan con el problema? Sí. O es que ya, digamos, están conscientes de que hay que chequearse como factor preventivo para evitar ser impactado negativamente por el cáncer? No, nuestra mayoría de pacientes ya son pacientes diagnosticados con cáncer. Remitidos. Remitidos, es correcto, remitidos. En estadios 3 y 4, en su mayoría. Por eso que hacemos énfasis en la prevención.
Doctor, Diga. ¿por qué tenemos cáncer? O sea, ¿por qué ahora el cáncer? Insisto, y voy a tratar la manera hoy, teniéndolos a ustedes acá, de poder profundizar en ello. Hábitos alimenticios, hereditarios o genéticos, Todo estrés. todo lo que usted está diciendo suma. Mire, el cáncer es una enfermedad genética. Partamos de eso. ¿Por qué? Porque si no cambia el DNA o el ADN de una célula para volverse cancerosa, usted no tendría cáncer. Entonces, como tiene que cambiar un gene, es una enfermedad genética, no quiere decir hereditaria, ¿ok? Para nada. Pero es un cambio en una célula que pierde todos los filtros, todas las formas de control y empieza a reproducirse ella como loca sin seguir ningún patrón. Pero el cáncer tiene dos problemas. Uno de ellos es que es una enfermedad de larguísima evolución. Y segundo, hay 200 tipos de cáncer aproximadamente, y de esos subtipos pasamos 1000 para hablar de tratamientos. Pero la cosa es que para que esta célula cambie, se necesitan varios factores. Entonces, el cáncer es una enfermedad genética. ¿Por qué? Porque se necesita el cambio en un gene para que la célula se desarrolle cancerosa. Pero a la vez necesita varios factores. El origen del cáncer es multifactorial. Tenemos por un lado, hoy de moda, la herencia. Que usted tenga los genes heredados de su familia para producir cáncer. Si usted ha tenido una paciente con cáncer, las hijas tienen el doble de chance, hay que seguirlas muy de cerca. Hoy, por supuesto, existen test que usted puede llevar para encontrar estos genes, que son el BRCA1 y el BRCA2, y si estos dos genes están presentes a los 40 años, el 80% de estas mujeres van a tener cáncer del seno. Es por eso que Angelina Jolie se quitó los 2 senos. Luego tiene usted los factores ambientales. ¿Cuáles son los factores ambientales? Como parte de... Y no es parte del show artístico. No. Es una realidad eso. Es una realidad. Pero se lo pregunto porque muchos dijeron no, ¿verdad? Lo que buscan los artistas mire, siempre es protagonismo. Vamos a ver. Siendo el cáncer multifactorial, un 15% de los cánceres tienen un origen hereditario, del 10 al 15%. ¿Sí? Sobre todo los tipos de cáncer de colon, de los pólipos y cáncer del seno, cáncer del ovario. Y algunos tipos de tiroides y otros. El otro 30% causal de cáncer es el tabaco, que produce variedades de cáncer. El otro 30%, ¿verdad?, son las infecciones virales, el papilomavirus, ¿verdad?, el virus de la hepatitis C. Hay ciertos virus que pueden producir leucemia, que son ya otro tipo, o sea que usted se está dando cuenta todo lo que tiene que venir confluyendo del atajo para que llegue, y luego el medio ambiente. ¿Y el medio ambiente qué implica? Ahí vamos a la pregunta suya. Número 1, el cambio de la dieta, la obesidad y esta dieta alta en grasas que está consumiendo la gente está aumentando las tasas de cáncer. Y luego de eso, usted a la larga es lo que come, ¿verdad? Entonces, una dieta balanceada es de las primeras cosas que hay que regular. Sí, y sobre todo comer verduras. Fíjese y frutas. Detengámonos un poco en ese tema, porque me parece que, y me siento muy satisfecho de estar contribuyendo a la exposición de un tema que tiene que ver con nuestras realidades, amigos televidentes. Y especialmente las mujeres, ¿verdad? Porque creo que el énfasis sobre el trato del tema va en ello. Yo, en lo particular, cuando he tenido la oportunidad, y perdóneme que me coloque por delante, siempre he dicho que nosotros debemos de compararnos con un basurero, ¿verdad? Como un basurero.
para saber qué tipo de basura es la que queremos tener. Cuando nosotros vemos, en este caso, un basurero de la calle, apesta. Ahí llega ¿sí? Cuando vamos al basurero de la casa, es lo que tenemos de la casa, son los desechos normales que todavía es tolerante, ¿sí? Cuando llegamos a la oficina encontramos en nuestra oficina un basurero donde prácticamente tenemos papel. ¿Cuál es el más tolerable en todo esto? Seguramente sea el de la oficina. Eso es lo que somos nosotros. Somos el reflejo de lo que comemos hasta cierto punto. Sí. ¿No? Quería un poco porque es parte de esa discusión. O sea, del tema de la alimentación tiene que ver muchísimo. 30% de todos los casos De lo que ahorita nosotros está ahorita, como el cáncer. Antes de seguir, Ernesto, el cáncer, si hablamos de que un cáncer desde que la primera célula se convierte hasta que se lo lleva al otro mundo, pueden pasar de 15 a 30 años. Porque acuérdese que un tumor del tamaño de un garbanzo ya tiene 1.000 millones de células y empezó por una. O sea, ya de un garbanzo a llegar a este tamaño es más fácil que de una célula a este tamañito. Entonces, el cáncer tiene una etapa oculta terriblemente larga. Los estudios, por eso es que le refería yo al principio, que son los estudios mundiales que están viendo, juntando millones de pacientes para irlos estudiando a través del tiempo, en estudios terriblemente controlados. Siendo una enfermedad tan larga, usted no puede venir a decir, yo encontré la cura. ¿Cómo? Si usted necesita por lo menos 10 años para saber de qué ese paciente se curó. Vamos aclarando las situaciones. Entonces, definitivamente se ha demostrado que el aumento de peso general en la población está aumentando las tasas de cáncer. La sobrepoblación. No, el sobrepeso. El sobrepeso, obviamente, El sobrepeso generalizado que estamos viendo por ese paso a la comida ligera, chatarra, lo que usted quiera llamarla, rica en grasas, que engorda tanto. Mire usted la cantidad de obesos que tenemos en El Salvador, antes no la teníamos. O sea, por esa razón, y digamos, no es por gusto este tipo de campañas que lanzan Fosalud, que tiene una campaña fuerte con el tema de la mochila saludable escolar. La conferencia de prensa que dio la autoridad del Ministerio de Salud hoy en diciembre, con el tema de la obesidad, cómo está impactando y golpeando precisamente, tiene que ver esto. Entonces, me lo está diciendo alguien que no es funcionario público, ¿no? Sí, es que en esto, al contrario que en otras ramas de la política nacional, aquí no vemos enemigos y todos estamos luchando contra un enemigo común. Claro. Y cada uno tiene su puesto y su trinchera donde tiene que hacer su labor, y juntos vamos a lograr bajar esto. No va a ser un solo centro el que va a lograr esto. Porque, como decía Karen, una cosa es el tratamiento, que el Instituto del Cáncer verdaderamente carga con el tratamiento del 80% de la población salvadoreña que no tiene recursos. Porque aquí hay 3 tipos de población, y en eso tenemos que ser claros. La gente que tiene dinero, que puede pagarse lo que quiera en un centro privado, ¿cuánto le cuesta? Arréglese con 50,000, 30,000, 100,000 dólares un tratamiento de cáncer. Irse a Estados Unidos empieza de 100, 200,000 para arriba. Los asegurados, que son aproximadamente 1 millón de personas en El Salvador, que tienen derecho a su seguro social y que tienen, por cierto, un excelente sistema de tratamiento. Y luego queda el pobre 80% de la gente que no tiene nada. Esa es la gente que el Instituto del Cáncer trata. ¿Hay procesos exitosos que ver en el trabajo que hace el Instituto del Cáncer? Claro. Cuéntenme. Tenemos aproximadamente como el 45% de nuestros pacientes sobreviven, digamos, podemos hablar de sobrevivencia. Y eso es lo que, como les repetía, lo que nos impulsa a seguir en esto de prevención, de hacer un énfasis en que debemos de prevenir, que debemos de examinarnos, que debemos de cambiar nuestro estilo de vida, en alimentación, en ejercicio, para poder tener un mejor número de sobrevivencia. Karen, ¿es importante la motivación en la persona?
Por supuesto. Es decir, saber que cuenta con un problema, pero también ella misma tiene la solución en la mente. Por supuesto. En el instituto también los apoyamos en la parte psicológica para el paciente y para la familia, que es tan importante porque creo que muchas de las batallas empiezan ganándose en la mente. Entonces, sí acompañamos al paciente en esta lucha, en esta batalla contra el cáncer. Entonces la parte psicológica sí es importante para nosotros en el instituto. Porque hablábamos con el doctor al principio, no es un problema tanto de educación, es un problema de miedo. Cuando a alguien le dice cáncer, es miedo. Claro. Y desde ahí viene la primera, digamos, choque. El primer choque para cualquier persona, ¿no? No digamos a alguien que llega. Para la persona, para la familia, para su metro cuadrado. Y básicamente ese es nuestro trabajo, el poder acompañar a este paciente desde ese diagnóstico, todo su tratamiento, todos los cambios que sufren dentro del tratamiento, que no es nada fácil, para poder sobrellevar la enfermedad. Es un calvario, ¿no? Es un calvario de atención, el tratamiento por todas las implicaciones que esto tiene, pero a base de riesgo también está el alcanzar esa meta, ¿no? Y eso es bien importante dejárselo como mensaje en esta primera etapa de conversación que hemos sostenido, que me parece que nos falta todavía camino que recorrer para entender, porque aprovechando desde luego la experiencia de ustedes como Instituto del Cáncer y la del doctor, que está desde luego en esa especialidad, creo que es importante conocer mucho. ¿Por qué razón hago énfasis en el tema de la motivación? Lo primero que debe de tener uno es precisamente saber que tiene un problema, pero que también tiene la solución. Los cristianos creemos que Dios hizo nuestro cuerpo como la mejor considerada, incluso por la ciencia, por los científicos, como la mejor, la máquina más perfecta que puede haber, ¿no? Aquella capaz de producir, como también de improducir y destruirse automáticamente, ¿sí? Vamos a hablar de eso cuando regresemos, ¿eh? Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Realmente es importante que usted comience, desde luego, a tomar muy, pero muy en serio el tema de la prevención, el tema de saber que tiene que chequearse, especialmente las mujeres, ¿verdad? Pero ya vamos a hablar del tema de los hombres también, porque entiendo que hay una estadística por ahí. Vamos a la pausa y regresamos con tráfico a esta hora. El dron es gracias al patrocinio de Fede Banking, de Sistema Fede Crédito. Gracias por mantener la sintonía de nuestro programa. Como siempre, ofertamos también esta imagen visual en el desplazamiento que hace nuestro Megadrón en vivo, en directo desde la zona del Boulevard Monseñor Romero, viniendo desde el sector de Los Chorros hacia lo que sería San Salvador. Usted puede apreciar que tenemos ligera carga vehicular. Nos encontramos en la zona también, por cierto, donde continúa mucho a la expectativa dentro de la comunidad de habitantes, ¿verdad? Que están de alguna manera siendo amenazados, según ellos, para ser desalojados a las 9 de la mañana. Por cierto, según la información que hemos tenido, se va a hacer el desalojo precisamente de todas estas casas o viviendas que están ahí precisamente ubicadas en este sector. Muy a la expectativa de lo que puede pasar a esta hora. Es así como está el tráfico. Seguramente más tarde se va a complicar. Por esa razón le invito a usted a que busque vías alternas. El dron es gracias al patrocinio de Fede Banking, de Sistema Fede Crédito. Yo siento que ha mejorado, ¿verdad? Porque yo paso consulta acá en la 1 de mayo y antes yo no me hacía la mamografía, ahora sí me la hago. Y sí veo mucha gente que se va a hacer la mamografía, personas que uno conoce y siempre dicen, es bueno hacerse la mamografía. Sí, es importante hacérsela porque uno así a tiempo es mejor las cosas. Se puede prevenir cualquier cosa. Así es que yo ya me la hice. 1 de mayo. Es importante prevenir, hay que tomarse su mamografía al año, ¿verdad? La mujer arriba de 40 años tiene que tomarse ya su mamografía.
¿verdad? Para poder prevenir y salvar las vidas. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A usted recuerde el reprise de su programa hoy a las 8 de la noche por Canal 19, nuestro canal hermano. Antes de continuar, desde luego, con este importante tema y de mucho interés para todos, recuerde que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Continuamos en esta conversación con el doctor Salvador Díaz Bazán, vicepresidente de la Liga contra el Cáncer, y también la licenciada Karen Cornejo, directora ejecutiva. Doctor, decía de que antes de irnos a la pausa, de que nosotros, Dios fue tan perfecto en crearnos como la máquina, capaz de producir, como también de autodestruirnos nosotros mismos. Ese impacto que cualquiera puede recibir a la hora de decir tienes cáncer, puede ser de alguna manera revertido a partir de la forma en cómo está preparada esta persona. Ahí está tocando usted un tema que ha tenido discusiones terribles, o sea, terribles en cuanto a que, como siendo el cáncer multifactorial, ¿verdad? Entonces es muy difícil determinar una causa sola. Por supuesto, hay unas causas que sí producen cáncer definitivamente. Pero hablando de cáncer en general, el estrés, que es lo que usted me está preguntando, se está discutiendo mucho si produce o no produce cáncer. Un estudio que acabo de estar revisando ayer, por cierto, en Finlandia encontraron que las mujeres que han tenido la pérdida que han enviudado o que se han divorciado, aumenta la tasa de cáncer de seno. Entonces, siempre el estrés y cosas que no conocemos tienen que ver. Con lo otro, que siempre me preguntan, y quiero aclarárselo antes que la pregunta venga, es que dentro de esta estadística mundial de cáncer, podemos hablar, si quiere, de los cánceres que se curan solos, que ahí tiene usted la libertad de llamarlos milagros, de llamarlos grandes avances, el propio organismo, porque en su vida cánceres se están formando siempre y el organismo los está eliminando, hasta que uno gana la partida y se desarrolla. ¿Verdad? Entonces, en base a todo esto, así como hay muchas cosas que no conocemos que producen cáncer, también el organismo en sí tiene cosas que desconocemos que pueden destruir el cáncer en algunos casos. ¿Cura o milagro? No lo sé, póngale usted el nombre, eso es cosa de fe. Nosotros como oncólogos tenemos que ver que hay casos que se curan, uno de cada 5,000. ¿Sorprende muchísimo? No, sí sorprende, pero estas son, cuando usted habla de estadísticas mundiales, Ernesto, por eso es que hay que tener mucho cuidado, porque cuando yo le hablo son estadísticas tomadas de millones de casos. La Unión Internacional contra el Cáncer, de la que soy miembro, se fundó en 1933 para agrupar 700 centros de cáncer en todo el mundo, en 176 países, y poder juntar todas las estadísticas, para no estar hablando, imagínense qué podemos tener nosotros de estadísticas si somos un paísito de este tamaño. Ok, nosotros tenemos que aprender lo que ellos hacen y no venir a hacer qué brutalidades que no tienen nada que hacer, o andar inventando lo que no tenemos que inventar, que ya está inventado, hecho y probado que es un fracaso. ¿Para la ciencia es cura? Para la ciencia, que para un creyente sí, claro, es un milagro. Claro, usted lo puede interpretar como quiera, pero antes de esto quiero decirle una cosa. Vamos a ver, siendo el cáncer de larga evolución, ¿sí? Para hablar de cura o sobrevida, tiene por lo menos que transcurrir 5 años después de que el paciente ha terminado su tratamiento. ¿Estamos claros? Porque durante el tratamiento pueden haber remisiones, que el cáncer desaparece completamente y vuelve a aparecer al año. Entonces, eso hay que hacer la distinción clara. Entonces, en cáncer tenemos que hablar, una cosa es hablar de sobrevida
y otra cosa es hablar de curación. Por eso es que yo le decía al principio, por favor, no nos metamos en casos individuales porque nos vamos a perder. O sea, pero también a veces en la estadística, si yo fuera un afectado, muy poco me importa la salvación. Me importa salir del problema. Pero es como me importa curarme. Pero es exactamente lo mismo que cuando usted compra un billete de lotería. Usted sabe que uno de 10,000 se va a sacar el boleto, pero no puede saber nadie quién es. Bueno, cada cosa en su lugar. La ciencia lo tiene que ver así. Individualmente cada quien lo tiene que tomar por su propia convicción. Por supuesto. Por eso yo hacía la reflexión. La mente es importante en esto. Hay estudios que vienen desde, digamos, ensayos para saber que es tan poderosa, para poder de alguna manera pensar en que no está enfermo o que tiene una enfermedad que la puede tratar y que se puede curar. Te voy a contar un poco la experiencia de un funcionario, no voy a decir el nombre, de un funcionario muy conocido que tiene que ver con el tema de la medicina, que hace 11 años me contaba, padecía de cáncer. Cuando nos trazamos temas como estos, comenzamos a indagar nuestras investigaciones, este servidor, para poder tener, desde luego, argumentaciones y plantearlas en discusiones o análisis como este. Y me decía este funcionario que hace 11 años, a él, siendo él médico, sus mismos colegas médicos le dieron 6 meses de vida. Y comenzó él, como médico especialista en el tema de ojos, a cambiar, digamos, a tratar el impacto de la noticia, ¿no? Siendo médico. Y según la experiencia, la voy a resumir así para no alargarme mucho, no dejó de hacer sus operaciones, se sometió a todo el tratamiento, recibía la quimioterapia o la radioterapia, no recuerdo, y al día siguiente yo estaba operando de ojo. O sea, cambié, incluso las reglas, dice, de relaciones intrafamiliares y interpersonales también. Claro. Pidió de que todo aquel amigo que llegara, no llegara a verlo por lástima, sino porque llegaba a ver al amigo. O sea, hay cosas, llevo 11 años y aquí estoy. ¿Cómo se explica eso? Volvemos a lo mismo. Yo soy director del Instituto del Cáncer. La pregunta que usted me hace, me la hacen todos los pacientes. ¿Me voy a salvar? No, ¿cuánto me queda? Si me voy a salvar, vamos a ver, primero empecemos por eso y segundo, ¿cuánto me queda? Usted no puede hablar, Ernesto, por un caso particular, porque usted solo puede basarse en estadísticas mundiales. Usted sabe, si usted llega con un cáncer de páncreas y me dice, mire doctor, ¿qué chance tengo de sobrevida? 2%. ¿Quiere más? O sea, 98 se van a morir y 2 se van a salvar, pero yo no puedo saber quién es. Ese que se salva, usted puede decirlo como religioso, es milagro, pero yo como científico tengo que decirle el 2%. Por eso así hincapié. Sí. Hay dos versiones. La ciencia tiene su propia lectura. No se pelean para nada. Y el paciente también tiene su propia conclusión. Definitivamente, existe una nueva. Cáncer se trata de varias formas. Número 1, se trata, la cirugía sigue siendo, en ciertos tumores, el primer tratamiento. Número 2, la radioterapia. Número 3, la quimioterapia, que va hoy unido con la inmunoterapia, o sea, tratar de despertar la inmunología en el cuerpo para que el mismo cuerpo destruya el tumor. Y luego se ha creado, bien dicho, ya en los hospitales generales grandes de cáncer oncológicos, lo que se llama la psico-oncología, que aquí no la conocen, que son la psicología, pero no la psicología aquella de que tengo el trauma de mi novio, no. Gente que trata únicamente cáncer para ayudar a esta gente a tener otra actitud ante la vida, para apoyar lo que usted está diciendo, a fin de que el milagro se dé.
Estamos claros. Porque se ha comprobado que cuando los pacientes son tratados y tienen una actitud mejor, más proactiva, más positiva, logran tener sobrevidas mejores y más largas. Más largas. Hay otro caso también de otra persona conocida, un publicista, que hace 20, 28 años le quitaron, creo que no tiene estómago, y está ahí. La estadística se lo dice. La mortalidad anda por el 90%, el del 10% que se salvó. ¿Ok? Y así sucesivamente también de cáncer de mama. Hoy para el mes de noviembre creo que es el mes que se dedica... Octubre, ¿verdad? Gracias. Recuerdo que tuve a dos sobrevivientes y activistas de la lucha contra el cáncer en mi programa de radio y eran sobrevivientes de ello, ¿no? Y recuerdo que uno de los principales factores tenía que ver con la motivación, es decir, cuánto me dejo vencer por la enfermedad. Y por eso me he mantenido en eso, aprovechando el tiempo de ustedes para conocer, desde luego, que son los expertos en esta materia, que eso juega un papel bien importante, ¿no? Sí. La motivación, la fe, la forma férrea en la que uno puede, de alguna manera, aferrarse a cambiar de actitud ante una situación pero tan compleja como es esto, ¿no? Yo se lo acepto perfectamente como un complemento de todo el tratamiento anterior. Pero si pusiéramos a competir la fe contra los tratamientos de radioterapia, quimioterapia y cirugía, hay una gran diferencia. Se nos mueren el 90% y tal vez se nos salvarían el 8% del otro lado. Hablemos de tratamiento. Ya hablamos de fe, ya hablamos de motivación, ya hablamos de lo perfecto que somos como máquina hecha por Dios, ¿no? Quiero decirle algo. De ninguna forma, yo tengo que hablarle a usted como científico, como director del Instituto del Cáncer. Yo no puedo ni rebatirle ni aceptarle milagros, eso es cosa de cada quien. Pero por supuesto, uno ve casos que se salen de lo común y que uno dice, bueno, algo más está pasando aquí. Interesante, muy buena reflexión. Me deja muy en claro de que Dios existe, ¿no? Pero es cada quien, ¿no? Es correcto. Hablemos de tratamiento, es duro, es muy difícil, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona tiene que ser intervenido quirúrgicamente y se habla de metástasis, se habla de limpieza, se habla de todo esto? Mire, es que aquí es donde le decía a usted que primero quisiéramos que el Instituto del Cáncer informe a la gente. Ya hablamos de que el cáncer le da al 40% de la población, que los tipos de cáncer varían de un país a otro. Pero la norma que persiste siempre es que entre más pequeño es el tumor, mejor chance tiene usted de curarse. Vamos a algunos ejemplos. Si usted encuentra un cáncer de próstata, para hablar de los hombres, porque aquí a todas las mujeres las hemos agarrado en todo, si agarramos un cáncer de próstata grado 1, generalmente se llama tumor 1 cuando está limitado al órgano y es chiquito. Por supuesto, la tasa de curación correcta, sea con cirugía, con radioterapia, va a andar alrededor del 98%. Si usted toma un cáncer de mama, estadio 1, tumor chiquitito, del tamaño de un garbanzo, con buenas caras del tumor que no es tan agresiva, tasa de curación besa el 100%. Si usted toma un cáncer del cuello de la matriz en etapa 1, la tasa de curación besa el 100%. Sin embargo, si los agarra en etapa 3, la tasa de curación es del 20%. Entonces, más pequeño es el tumor, más chance usted de salir adelante. Eso es absoluto. Eso es absoluto. ¿Verdad? En El Salvador, si quisiéramos graficar un poco lo que ha sucedido aquí, el Instituto del Cáncer, desde su fundación, han pasado por sus puertas alrededor de 110,000 pacientes. O sea, eso llenaría el Estadio Cuscatlán y 2 veces el Mágico González.
porque al Cuscatlán le caben 58,000 personas y al otro 30. Entonces andaríamos 2 veces lo chiquito y otra vez el grande. ¿Cuántos se han salvado? Aproximadamente un 30%. Los países pobres tenemos una tasa en general, no estamos hablando de ningún cáncer en particular, ¿sí? Los países pobres, por el desarrollo, por la falta de medios, tenemos una tasa de sobrevida, una tasa de la mortalidad anda alrededor del 45 al 50%. Y en Europa anda en el 30%. O sea, de cada 100 pacientes con cáncer aquí, mueren entre 45 y 50. En Europa, 30. ¿Cuál es el motivo de estas pláticas y que andamos promocionando el Instituto del Cáncer? Ya se los va a explicar Karen. Pero desgraciadamente, tratar el cáncer cuesta millones, porque cada máquina es carísima. Es como volar en avión. ¿Cuánto vale un avión? Una máquina de cobalto, nosotros tenemos 2, andan besando el $1.000.000, poco más sin contar las construcciones y lo demás. Y cada equipo, $500,000, $1,000,000, estamos queriendo nuevos equipos, pero las limitantes económicas del país y de la liga son enormes, ¿verdad? Son enormes. En Guatemala, por ejemplo, el Instituto del Cáncer tiene un subsidio de $18 millones y todavía está corto. ¿Ustedes? $500,000. O sea que imagínense que estamos un poco cortos, pero es lo que el gobierno nos puede dar. Entonces, ¿qué hacemos? Salir a buscar de personas altruistas que nos ayuden, porque aquí se trata una cosa de justicia, Ernesto, de no estar hablando. O sea, yo creo que el salvadoreño está aburrido de que la gente hable. Hombre, si todos pusiéramos un poquito, un grano de arena y actuáramos, podríamos sacar y tener un instituto del cáncer que de veras subiera nuestras tasas del 30 al 50% de curación. Tiene que ver mucho en el contexto político como lo que se discute hoy en día, que tiene que ver con el tema fiscal. Usted lo ha dicho. Necesitaría más dinero el instituto, pero solo le puede dar el Estado $500,000. Ahí están los problemas, es la discusión que se tiene. Obviamente esto gira alrededor de todo este tema de cómo se administran los fondos públicos. Pero no quiero entrar porque ya aclaré. Démonos un break, un espacio para hablar de algo que también está ahí. ¿Quién es el Instituto del Cáncer? No solo atiende mama, ¿atiende hombres bien o solo es para mujeres? Atendemos hombres en un porcentaje bien pequeño. ¿Por qué razón? Porque hemos estado especializados en cáncer de mujeres, mama, cuello uterino. Últimamente nos están llegando pacientes del sexo hombres, pero son en una mínima cantidad. ¿Hay cáncer de mama en el hombre? Sí. Mire, estadísticas mundiales, hombres tienen más cáncer que las mujeres. 55 contra 45%. El Instituto del Cáncer nació con una visión clarísima del doctor Díaz Bazán, de la gente de cáncer ginecológico que se moría en la calle y que eran el 70% de todos los cánceres en El Salvador. Entonces, él vio eso y empezó a pelear contra eso y querer levantar esa cifra, y la ha levantado. El fruto se ha visto en 46 años, porque el cáncer ha bajado de 1,000 a 500. Y ha sido fruto y todas las demás instituciones. Pero era un enemigo enorme que prácticamente hoy se ha hecho pequeño. Pero otros cánceres, como el cáncer del seno, vienen creciendo. Y en el hombre, próstata, orofaringe, toda la parte de cabeza y cuello, que lo padecen mucho más hombres que mujeres. Entonces, el Instituto del Cáncer tiene los equipos de radiación para todo el mundo. Pero el cáncer, por ejemplo, de estómago, que es de los frecuentes, cáncer de pulmón, que es el cáncer más frecuente, no se tratan con radiaciones, entonces prácticamente no llegan al instituto. Solamente cuando necesitan quimioterapia, o algunos casos en especial radioterapia. Pero el tratamiento del cáncer
debe ser multidisciplinario, Ernesto. Por eso existen los grandes centros de cáncer, ¿verdad? Porque se ha demostrado que un paciente tratado en un centro de cáncer tiene mejor chance de vida que un paciente tratado en un centro que no está dedicado a cáncer. ¿Qué grado de atención a su criterio tiene dentro de una política de Estado el poder fortalecer una base de ayuda a instituciones como las de ustedes o el resto en términos como usted lo está planteando? Bueno, el Estado siempre los ha ayudado, definitivamente. Pero no lo suficiente. Es que no Por eso alcanza. decía, Mire, ¿cuál es el estatus que tiene de conciencia? Porque mejor hablemos de números. El Instituto del Cáncer necesita para operar gastos operativos 1.200.000 al año. Operativos, pagar salarios, sus gastos operativos, 1.200.000. El Estado nos da 500, nosotros necesitamos conseguir 700 solo para poder pagar salarios, gastos, electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí no incluye máquinas, cambios de equipo, mejoras, ampliaciones. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Verdad? El Seguro Social tiene un presupuesto para ellos muchísimo, muchísimo más grande. tenemos que ser mucho más solidarios o ser solidarios, que creo que es una figura ausente mucho. Es que aquí no es venir a atacar. Claro. Yo creo que hemos llegado a ese punto. Mire, aquí es de venir a sumar. Tenemos el problema. O sea, así como se vio hace 46 años, el doctor Díaz Bazán dijo, este problema lo vamos a resolver. ¿Y qué pasó? Un diagnóstico correcto, una idea correcta y las personas adecuadas con un buen ideal, y aquí está el resultado. Un instituto del cáncer que empezó de la nada y hoy trata solo en cobalto 100 pacientes diarios. Eso no es broma. Son 100 pacientes diarios. No lo tiene nadie. ¿Verdad? ¿Hay algún cobro? ¿Alguna cuota dentro de ese proceso de sostenibilidad? Sí, tenemos un cobro que se hace en base a un estudio socioeconómico del paciente. Para que usted tenga una idea, andamos por los $126 en promedio por las 20 sesiones entre todos los pacientes. Esto es un promedio, obviamente hay pacientes que pagan más, hay pacientes que no pagan absolutamente nada, porque obviamente nuestro objetivo es atender a todos los pacientes, o sea, nuestras puertas están abiertas y damos el tratamiento, no importa si la persona no tiene para poder pagar nada. Pero el estudio socioeconómico sí es importante para nosotros porque todo lo que nos dan sirve para poder ayudar a más personas, pues para poder subsidiar a otros pacientes. Sin embargo, la red pública tiene digamos, un hospital de oncología, ¿no? No. ¿No hay? No tiene. ¿Solo lo tiene el seguro? El seguro Sí, tiene. seguro. Y el privado. Y el privado. Sí. ¿Y No, el mire, público? ¿mande? No hay. No, somos nosotros únicamente. Somos nosotros únicamente. Que somos privados, ¿verdad? Que son privados con No, una función No, esta es una de atención pública. No, es una fundación privada. En aquel tiempo no se llamaban ONG, Ernesto, se llamaban fundaciones privadas sin fines de lucro, ni políticos. O sea, el Instituto del Cáncer no puede tener jamás funciones políticas ni partidistas, nada de eso. Por eso es que ha subsistido durante 10 gobiernos. Porque nosotros lo único que nos dedicamos es a tratar el cáncer con toda la gente. La cosa es que no puede haber pleito porque nosotros queremos los más pobres de los pobres, que somos los que nosotros atendemos. Entonces, en cobalto, por ejemplo, nos hemos visto en LANES, antes era gratis todo. Nos vimos cuando no alcanzaba el dinero, cuando empieza el influjo de gente a llegar, a tener que buscar formas de poder autofinanciarnos. Entonces se llegó a la política de tener una cosa de subsidiariedad. La ESEN acaba de hacer un estudio, nos hizo un estudio en el Instituto del Cáncer para determinar costos y nos determinó que un tratamiento de cobalto completo a un paciente a la liga le cuesta $2.000. Cobalto es un tratamiento, obsoleto, no sé, perdóneme, sí. ¿Es obsoleto en términos de avances tecnológicos? No, sí, es de primera. Es de primera. ¿O es el método recomendado científicamente? Es el método recomendado científicamente, aunque es discutible, son dos, ¿verdad? Nosotros, puede usarse un acelerador lineal. A eso me referí, perdón un poco la ignorancia, no soy, pero... Es la misma luz, solo que con diferente máquina que la produce. Entonces, por el volumen que tiene el Instituto del Cáncer de 100 pacientes diarios, un acelerador no aguanta. Entonces tenemos 2 bombas de cobalto.
¿Por qué 2 bombas? Porque la gente vive lejos y tenemos que tratar a la gente temprano para que se regrese a Poloroso, ¿verdad? Pero nos apartamos un poco del tema. Entonces nos dice miren señores, a ustedes les cuesta, ¿saben por qué ustedes están mal económicamente? Porque a ustedes cada paciente les cuesta $2,000 paciente. ¿Y cuánto están recolectando? 106 de promedio. Un déficit de $1,900 por persona. Pero entonces, cuando nosotros hacemos el estudio económico, nos damos cuenta que algunos pueden pagar 1,000, otros pueden pagar 500 y el 60% no puede pagar nada. Entonces no le cobramos nada. Entonces viene la estadística, lo que a usted no le gusta ni a mí tampoco, que estamos cobrando 106. 106 es el promedio de los que dan un poquito para ayudarle al que no tiene nada. Sí, por supuesto. Entonces, eso es la... Ahora, que nosotros quisiéramos cobrar, por supuesto que no, pero ¿cómo nos mantenemos? La opción es cerrar. 2 propósitos tiene, más allá del contenido de reflexión, de lo importante que tiene conocer cómo está este tema en nuestro país, es conocer lo que hace el Instituto del Cáncer, las necesidades que tiene para la colaboración, porque es importante eso. Más allá de lo que pueda entenderse o malinterpretarse, es importante contar con el apoyo para ustedes, ¿no? Por supuesto. Por un lado. Y por otro lado también tratar la manera de concientizar a la población sobre mantener sus controles, sus chequeos, especialmente las mujeres, con anticipación, ¿no? Para que no se vea impactado con eso. Doctor, regresando a la ciencia, ¿no? Sí. Hacía en la investigación una comparación sobre cómo el cuerpo puede en su momento comportarse ante los tratamientos. ¿Qué pasa con el estado alcalino del cuerpo? Es una leyenda urbana que si nosotros entramos en una fase de cambiar del estado de acidez por el sistema, digamos, alcalino y revertir un poco el tema celular de nuestro cuerpo. Cuénteme un poquito de eso, ya vamos a hablar, ya lo vi un poco sorprendido por ese planteamiento, pero es parte de la discusión y quiero hablarlo cuando regresen. Vamos a la pausa. Más a la gente de afuera, a la gente del campo. Mi mamá tiene 76 años, 77 años, y mi mamá no sabe qué es una citología, una ultra, menos una mamografía. Sí, así es que es necesario. Otra persona nos dice que dolió y que eso es tremendo, entonces por temor la gente no se lo hace. Pero pienso yo de que sí, quizás bombardear más porque hay mucha gente que está padeciendo de cáncer de mama. Uno debe estar ahí cada mes, hacérselo en la noche, masajearse uno los pechos y si mira algo raro, de inmediato acudir al médico. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a usted que desde luego está muy atento a toda la conversación que hemos sostenido con nuestros invitados, el doctor Salvador Díaz Bazán y la licenciada Karen Cornejo, ambos de la Liga contra el Cáncer, haciendo desde luego un análisis pertinente de cómo está el país frente a este tema, que en los últimos años desde luego ha despertado mucho trabajo en instituciones médicas, sobre todo por el creciente número de casos, pero también veamos el tema de la prevención como punto o factor que ha motivado y ha ayudado a muchísimas personas a no ser una más dentro de las estadísticas de muertes que se ha tenido. Yo creo que eso es importante resaltarlo, sobre todo porque la prevención debe de ser a tiempo, usted debe de chequearse a tiempo,
llámese hombres y mujeres, porque la estadística, independientemente de la especialidad que tenga la Liga contra el Cáncer, que es más por mujeres, pero también los hombres debemos de tener muy en cuenta eso. Tengo 33 años, dice, regala una sonrisa, ese es así se Natalia, es así se identifica en su cuenta. Tengo 33 años, Ernesto, en 2014 me diagnosticaron cáncer de mama. 2016 nuevamente fui diagnosticada. No tengo familiar con antecedentes de cáncer. ¿Cómo explicar ese? Bien. Explicamos que el cáncer es multifactorial. Un 15%, lo vamos a repetir siempre, un 15% tiene una importancia genética hereditaria. Un 30% es medio ambiente. Un 30% infecciones virales y todo. Entonces, definitivamente, cuando una cosa no sabemos exactamente la causa, Ernesto, porque en el cáncer a la larga sabemos los factores que vienen influyendo, pero no sabemos la causa. Una, como en la gripe, es este virus. No, el cáncer no es así. Entonces, ante este hoyo negro de información que tenemos, que no sabemos realmente cuál es el último momentito, el milagro, como usted, que hace que la célula se vire para acá o se vire para allá, ante esa especulación cabe todo. Y cuando usted no tiene la respuesta para todo, cualquier respuesta vale. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Doctor, porque yo no puedo probarle a usted que eso es mentira, pero tampoco usted me puede probar que eso es verdad. Y cuando le he explicado al público que tardamos 15 años para saber, habría que ver si a lo largo de esos 15 años estas cosas sirvieron. Hay muchos mitos urbanos. Mire, cuando empezábamos en el Instituto del Cáncer hace 46 años, estábamos nosotros tratando a los pacientes con cobalto, yo empezaba la carrera, las primeras cosas, y afuera estaban los vendedores vendiendo polvo de cascabel, polvo de culebra, y la gente lo compraba. Yo creo que todavía venden. Después vino la calaguala, después vino el noni. Bueno, después póngale usted una lista interminable de cosas que han venido. La guanaba. La guanaba, bueno, no, o sea, no vamos a terminar aquí hablando de eso, que siquiera hasta el mal de ojo. Pero la realidad de las cosas es que el cáncer es de un origen en el fondo desconocido. Sabemos factores que lo producen. Entonces, se presta esto a muchas leyendas y mitos urbanos. Que sean o no ciertos, el peligro es que nunca se deje el tratamiento tradicional que le garantice el 80 o 90% por un mito que no le garantiza nada. ¿Nacemos con células cancerígenas? No, se forman en el camino. Le hago la pregunta porque en más de alguna oportunidad hemos escuchado que una persona tiene cáncer, pero se le dice cáncer benigno, ¿no? No existe cáncer benigno. Vamos a ver, cáncer benigno. Vamos a aclarar más que todo términos para la gente. Quizás yo me apresuré en decirle que la gente no nace con cáncer. Sí hay niños recién nacidos que tienen cáncer. Y hay tumores que son de niños, definitivamente. Las leucemias son de niños y fíjese, las leucemias hace 25 años eran el 90% mortales, hoy se curan el 95% de los casos. O sea que son los grandes adelantos que ha tenido la ciencia en 20 años en ciertos tipos de tumor. En otros tipos de tumor no hemos adelantado nada. Y no el polvo de cascabel. Y no el polvo de cascabel. Se acabaron las cascabeles aquí y el cáncer sigue igual. Bueno, pero por ejemplo, en cáncer de pulmón hemos tenido que la mortalidad sigue siendo altísima, arriba del 85% a 5 años, pero la sobrevida ha aumentado de 11 meses a 3 años, 4 años. O sea, que no es tan buena noticia, pero sí es para el que lo tiene una diferencia de 3 años. ¿Ok? Entonces, es muy difícil, Ernesto, en cosas que son desconocidas o que no se conocen del todo, afirmar, tener cosas tan afirmativas. Es por eso que desgraciadamente mucha gente muere porque caen en manos de charlatanes
que les dicen que les van a curar el cáncer. Doctor, en medio de esa discusión está el tema del bicarbonato como un elemento esencial para mantener un equilibrio o una, digamos, preservación de las células de nuestro cuerpo, cambiando el estado o moderando un poco el estado de acidez por alcalino en el cuerpo. Es una tesis que obviamente se desarrolla urbanamente, mundialmente. Pregunto, ¿cómo lo ve la ciencia? La ciencia lo ve, realmente lo está siguiendo, sin mucha credibilidad por el momento, porque como le explico, hablar de cáncer para los que trabajamos en esto es que el paciente tiene que estar libre de cáncer 5 años después del tratamiento. Entonces, antes de 5 años, hablar de nada es una locura. Por eso es que usted lee tanto en los periódicos, en los medios, nuevo adelante para el cáncer, y a los 6 meses está muerta la idea. ¿Verdad? Hoy, por ejemplo, ¿Hay interés de la ciencia por quererle resolver el problema del cáncer? Sinceramente, en vista de que muchos creen que también es el gran negocio del siglo para la ciencia. sería lo mismo para el SIDA, sería lo mismo para todo. Es demasiado poético, Ernesto, estar hablando de que todo el mundo tiene el espíritu de servicio. Eso se nace con él o no se tiene. Claro. No creo que las grandes compañías tengan el espíritu de servicio. Todas tienen su oficio de ganar. Que sean oficinas de caridad. Exacto. Y estos desarrollos de estos medicamentos cuestan millones. Porque son primero pagar los desarrollos, fases 1, fases 2. O sea, que ni defendiendo, porque no trabajo en ninguna transnacional ni empresa oncológica, pero esto en el fondo todo es dinero. Y si usted tiene que el 40% de la población va a tener cáncer, por supuesto que es un negocio apetitoso para cualquier firma, pero la técnica mundial implica tales costos que solo pueden ser las grandes compañías. Y démosle vuelta un poco al tema. El dinero no cura, no es garantía para curar el cáncer. No. Porque hemos visto de casos de gente millonaria en el país que terminó siendo impactado, siendo víctima del cáncer. Quienes no lo hemos hecho. Yo tuve digamos, como la bendición y la mala suerte, por otro lado. Bueno, Dios tiene sus propósitos. De un gran amigo que en un año nos lo llevó el cáncer, ¿no? Luchó, gastó, pero no se pudo. Y estuvo, se supone, en el lugar centro de la ciencia en Houston, y no. No sé si es el Anderson, ¿no? Anderson es uno de los centros mundiales, Memorial, hay varios. La verdad, por eso es mi insistencia y aburro con eso. Podemos hablar de estadísticas generales, no de casos especiales que son los que confirman las reglas. ¿No me recomienda el bicarbonato entonces? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero después le va a dar gastritis. No, son bromas. No, pero es interesante, perdón, un poco colocar este tema, porque ¿cómo se conservan mejor las células? Usted que es médico. Si es que en nuestro cuerpo. La boca es alcalina. El estómago es ácido. La vagina es ácida. El colon es alcalino. Bueno, ¿a qué estamos jugando? Si es que el cuerpo es un laboratorio químico. ¿Ok? Que él va a mantener lo que se llama la homeopatía, va a mantener su equilibrio, le meta a usted lo que le meta, si no usted se moriría. Porque un cambio del pH en la sangre muy pequeño le puede producir un paro cardíaco. Pero eso es otra cosa. Le confieso que yo puse bueno, gracias a Dios hasta ahorita no tengo ningún síntoma en lo particular y en su momento puse en práctica el tema, digamos, como una dieta alcalina. Sí.
sentí un cambio muy importante en mi cuerpo, si lo queremos ver desde el punto de vista desoxidante, así es la palabra. Antioxidante. Como antioxidante, ¿no? Sí. Lo sentí, lo percibí. Pero después tuve un problema de, ¿cómo se le llama?, de tensión. Sentía que andaba demasiado elevado el... ¿verdad? Claro, no tenía ningún control médico, ningún médico me lo puede recomendar, de hecho. No, mire, usted lo dijo al principio, Estoy siendo práctico con mi conversación, sí, porque sé que muchos, muchos claro, allá atrás de las cámaras tendrán las mismas preguntas, ¿no? La verdad de las cosas es que, acuérdate, usted lo dijo al principio, que la creación del hombre es un ser perfecto, es la mejor máquina que existe, ¿ok? Dentro de la creación. Sí. Entonces, eso lo lleva a usted a pensar de que el organismo se autorregula. Lógicamente, usted me pregunta por qué hay más cáncer, porque hace 20.000 millones de años los hombres vivían 20 años, 15 años. O sea, el cáncer apenas empezaba a ver, sin embargo, momias de Egipto se les ha descubierto cáncer. Pero por supuesto, hoy que estamos hablando de sobrevida, de que la gente vive 80 años y el cáncer es una enfermedad de viejos, una vez un profesor me lo explicó así. Me dijo, mira, Salvador, las células del cuerpo es como que le sacas fotocopia a una fotocopia. Hasta que llega un momento que te empiezan a salir todas borrosas, ya. Y ahí empezó a arruinarse el mariachi. Y empiezan las células a degenerar. Esto sucede con la edad. ¿Sí? O sea, el estado de la vejez es algo imparable, pero sí tenemos una vida. ¿Se puede? Por supuesto que sí. A ver, podemos a partir de una buena dieta, vamos a ver, de un buen tratamiento en nuestro cuerpo, ejercicio. ¿Por qué no damos las cosas que favorecen o ayudan a prevenir el cáncer? Hablemoslo cuando regresemos, ¿le parece? ¿Sí? Hablemos de ese tema y, por supuesto, cómo se puede colaborar con el Instituto del Cáncer, ¿no? ¿Cómo puedo yo aportar y volverme solidario también con esa labor tan importante? Que esto no hay que perderlo de vista. Dentro de la función pública de salud no existe una instancia de atención para personas que están padeciendo cáncer. Es el Instituto del Cáncer a quien se recurre. Lo hay en el privado, si lo queremos ver desde el punto de vista del Seguro Social, y también del privado comercial, ¿no? Sí. Vamos a la pausa y regresamos con esto. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por acompañarnos. Saludos muy cordiales a quienes desde luego han apreciado y lo reflejan en los mensajes el haber colocado este tema y salirnos un poco de la tangente, de estar, y que bueno, aquellos que en algún momento critican que deberíamos de estar hablando de X o Y tema, pues síganlo y tienen opciones. Pero este es un tema también real, el tema del cáncer en nuestro medio, ¿verdad? Solo cuando lo tenemos encima, a lo mejor creemos, sí, ahí vamos a estar atentos. No, hay que ponerle atención a todo el desarrollo. Vea el replay de este programa hoy a las 8 de la noche por Canal 19. Doctor, explíqueme de la contaminación a través de la comida MSG, monosodium glutamato. ¿Qué es eso? Pregunta un televidente. Mire, tendría que revisarlo. Hay una lista enorme publicada, lo puede buscar, pero que busquen en lugares serios, que busquen American Cancer Society. Entonces ahí está la lista de todos los aditamentos, glutamatos que sí producen cáncer, los peligrosos o no peligrosos. Hablamos de ciertos mitos que hay que quitar. Y es bueno que lo digamos, leyendas urbanas, como usted quiera. ¿Que los golpes producen cáncer? No, señor, no es cierto. ¿Que los colorantes de las bebidas carbonatadas producen cáncer? No es cierto. ¿Que la contaminación produce cáncer? Sí, es cierto. Ok, la contaminación ambiental, digan lo que digan, vea usted cómo están viviendo las ciudades, ve estos humos. Si usted tiene la oportunidad de subir al volcán y ver la capa de smog que está sobre San Salvador, usted se da cuenta de lo que nos estamos envenenando todos, ¿verdad? Pero existen formas de evitar el cáncer. ¿Qué son las formas de evitar el cáncer en general?
Número 1, para las mujeres, ¿verdad? Vacunarse para el papilomavirus cuando tienen 10, 12 años. Acabaríamos en 30 años con todo el cáncer del cérvix, pero ¿quién quiere invertir para 30 años adelante? Número 2, mantener el peso corporal normal. Número 3, hacer ejercicio. ¿Sí? Número 4, llevar una comida sana, menos grasas, un poco más de vegetales y verduras y frutas. Evitar el tabaco, evitar el alcohol. Con eso, usted reduce casi el 60 a 70% de aumentarse las posibilidades de cáncer. Bueno, interesante esa reflexión última, porque también la pregunta es, bueno, si la comida chatarra es mala, porque ¿quién de todos nosotros no somos y terminamos a lo mejor siendo a lo más accesible? Es que no es en sí mala. El problema es lo que produce. Cuando usted cambia sus hábitos alimentarios, es decir, la comida chatarra no, es el aumento de peso desmedido por comer comida chatarra, porque es altamente calórica. Ahora, si usted la mide y la toma y la usa en pequeñas cantidades, no tiene ningún problema. ¿Estamos claros? Sí, le voy a dar seguimiento a este tema mañana con el doctor, el director nacional de medicamentos, sobre el tema de los medicamentos burdos o ¿cómo se le llama esto? Falsificados. No, que le venden, que le resuelven los problemas, como lo hemos visto hoy en diciembre, ¿verdad? Donde decomisaron medicina que se supone cura el cáncer y no es cierto. En eso el doctor Cotto tiene la razón, si es que esto es una barbaridad. O sea, cualquiera puede hacer piñata del sufrimiento de cualquiera. No, y es ingrato, es que es la explotación, vender el miedo. O sea, porque cuando un paciente, usted le dice, señor, usted tiene cáncer, eso sepa usted que es un impacto para toda la familia, como dijo Karen, para toda la gente, y vienen todas sus etapas y sus fases. Si yo vengo a ofrecerle a usted una medicina que cure el cáncer, usted está dispuesto a cualquier cosa, claro, sobre todo si es un hijo. Claro. Es una barbaridad. A quedarse pobre, así más. Es una barbaridad que lo estafen de alguna forma, que le vengan a vender lo que de veras no sirve para nada. A vender así es posible hasta la colcha, ¿no? Sobre eso. Karen, ¿cómo puede volvernos solidarios con esa labor que ustedes desarrollan? Pues nosotros los invitamos a que seamos parte de la liga. Nos pueden apoyar en el teléfono que estaba apareciendo en pantalla, 2521-8282 para donaciones o para cualquier tipo de consulta. Necesitamos del apoyo de la empresa privada, de las personas naturales, del gobierno, porque esto, como decía el doctor, nuestro enemigo es el cáncer. Tenemos que unirnos todos para combatirlo. Nuestros pacientes lo necesitan. Entonces les pedimos que nos ayuden, que nos apoyen. No hay donación pequeña. Toda donación nos suma y nos cuenta para poder seguir dando una atención de calidad a nuestros pacientes, para aumentarles su sobrevida. Entonces sí los invitamos a que nos visiten para que puedan ver que su dinero está bien invertido, que hay pacientes, hay casos de éxito. Hay pacientes que pueden dar ese testimonio de la inversión que están haciendo todas estas personas altruistas en apoyarnos. Entonces el llamado es para que nos apoyen. Conozco a lo largo de mi carrera periodística el esfuerzo que hace el instituto desde tiempos, desde luego de la fundación que hizo su padre. ¿Cuántos años tiene el instituto? 46. Sí, 46, ya estaba. Yo tengo 26 años de estar en este oficio del periodismo y sí, realmente se ve cómo la población se aboca, y la población más humilde, aquella que no tiene un seguro previsional, ¿vean? Y aquella que no tiene los fondos para ir a un privado, ¿no? El público es ahí cae. Ahí cae. Es una buena pregunta, ¿por qué no reciben más, digamos, fondos del Estado, si es a la instancia en la que recurre la administración pública para tratar el tema del cáncer? Es una buena pregunta.
Confieso que me siento complacido y de verdad contento de haber colocado este tema, haber un poco apartado ese círculo a lo mejor vicioso de las discusiones de país que se tienen en otro ámbito político para haber abordado este tema. Lo traía en la agenda con nuestro equipo de producción, con toda nuestra gente, que este día queremos sumarnos y volvernos solidarios con esa labor que hacen de apoyar a la gente que necesita y sobre todo también del llamado para que toda aquella mujer u hombre que tenga cualquier sospecha, que recurra inmediatamente para poder chequearse con esto. Doctor, gracias por haberme acompañado. Solo quisiera terminar con esto. Primero agradecerle que nos ayuden en esta campaña que estamos haciendo para poder hacer del instituto el instituto de todos los salvadoreños, porque todos lo vamos a necesitar. Le mencioné a usted que llenaríamos 3 estadios con los pacientes, claro, pero con los pacientes que hemos salvado no cabrían en el Mágico González. Okay. Eso es bien interesante para cerrarlo. Les agradezco. Gracias. Gracias. Karen, también. Ahí están disponibles esos teléfonos para que usted pueda colaborar independientemente cuánto sea esa colaboración. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.